churrinas, bienvenidos aquí con Orgaz, hombre, al mundo de la felicidad perfumera o de la desgracia perfumera, quién sabe. Pero hoy tenemos felicidad gracias a Ignacio. Ignacio, muchas gracias por l'Artisan Perfumeur. Maun, número 9. ¡Oh, qué rico! Zona de confort orgásmica, totalmente. Vamos con ella. Notas de salida, corazón y fondo en bloque. Tenemos cidra, tenemos notas verdes y luego tenemos también ruibarbo. Es una fragancia de confort porque es completamente estival. Quiero decir, vale para la primavera, vale para el verano y si la queremos usar en invierno, va también muy bien con traje. ¿Por qué digo esto? Porque es sumamente fresca. Es muy fresca. Súper verde. Cítrica a rabiar. Va a vestir mucho el traje porque además el concepto que tiene es muy italiano. Viste el traje, o sea, vaporizaciones a la ropa, al traje, y va a ser increíble. En cuanto a lo que es el tema de las duraciones, aquí vamos a andar un poco escasitos. Y ojo, cuidado porque veamos. Dura 6 horas, a mí en piel me funciona bien 6 horas, pero necesito reaplicar. Otra de las cosas que tiene es que efectivamente es adictiva. Es plenamente adictiva. O sea, de esto la llevo encima. Vamos, y con lo que vale como para estar ahí, dale que te pego perico al torno. Pues no, quietecicos que vale una pasta. Pero qué rico que huele. Riquísima. También pongamos las cosas en contexto, como digo siempre. He dicho que dura esas 6 horas, pero es que 6 horas está brutal, sin necesidad de reaplicar ni de nada. Y en la ropa cae y esto aguanta muchísimo. Pero entramos dentro ya de las fragancias que son como más etéreas, que quedan súper limpias, quedan muy pulcras, que tienen esa idea o ese diseño, mejor dicho, de perfume para ir fresco, limpio, pulcro. Al fin y al cabo, es lo mismo todo. Pero quiero dejar constancia de ello. ¡Hala! Ya lo he dicho. Fragancia que es más que nada para disfrute de los amantes de este tipo de perfumes. O sea, no nos llevemos a engaño. Esto es para sibaritas. No estoy menospreciando a nadie. Simplemente que gentes que gustan de este tipo de fragancias tan sumamente frescas, pues, y que están dispuestas a pagar este dinero, pues lo van a disfrutar de verdad. Quien no sea amante de este tipo de fragancias o sea amante de este tipo de fragancias pero diga, escúchame, que yo me voy a gastar una pasta en esto, teniendo otras fragancias dentro de la perfumería low cost más baratas, cuidado que también os entiendo, Y es que van rondando aproximadamente los 100-110 euros más o menos en el precio. Cuidado que yo no las vendo, simplemente que acabo de chequear ahora mismo lo que vale para que os hagáis una idea de que estáis pagando cierto dinero ya por una fragancia es fresca. Ponemos. Lejos de todo eso, la cidra está espectacular, el ruibarbo da un punto ácido muy chulo, sin ser tampoco el protagonista, y luego efectivamente tenemos verde, que verderá mi valle porque es frondosa. Es un verde que yo personalmente no lo encuentro un verde denso y oscuro, lo encuentro muy chispeante, muy resplandeciente, porque precisamente todo el juego de acidez de cítricos que lleva, incluyendo también el ruibarbo, hacen que esos cítricos tengan mucha más vida. Y sí, lo sé, el típico comentario gracioso, pues yo para comprarme eso me compro un nenuco. ¡Cómpratelo! Yo no te estoy diciendo nada, pero hay gente que le puede gustar mucho esta fragancia como a mí. Entonces, ya son sensaciones, es tener el feeling y decir, pues voy a por ella porque me encanta. Probarla, la Artisan tiene viales, Discovery Set y mirar si en algunos de los que ofrece pues lo podéis pillar, ¿vale? Y si no, vais a alguna perfumería nicho que también los vende y los podéis probar. Pero quiero que sepáis que esto es uso, goce y disfrute completamente orgásmico porque es cítrica que te mueres para disfrutar, sobre todo en verano y luego en invierno para vestir de una forma completamente italiana el traje. Sport es porque lo es. Es para utilizar después del gimnasio, perfecta para utilizarla como after gym. Me gusta para las fiestas,
No, no me gusta para pegarte un festival por la noche. De hecho, no me gusta para que lo apliquéis cuando tengáis una boda, un evento importante que sea de tarde a la noche. Porque necesitáis mucha más potencia, necesitáis otra cosa y esta se va a quedar muy escasita. Esta es la típica fragancia para la mañana y la tarde de chiringuito. O una tarde tranquila, una tarde con luz, pero cuando ya la tarde se vuelve oscuridad, esto es mejor coger y te vas a tu casa, te cambias de ropa, te pegas una ducha, Dios mediante, y sales ya con algo más golfón. Y te pegas un festival en condiciones. La veo también unisex, una chica la puede utilizar, pero vamos, es que sin pensárselo dos veces, porque además esto en una mujer huele muy rico. Es muy estándar, el aroma es un aroma estándar, pero es un aroma que está muy bien estructurado. Edades cualquiera, quien quiera, como sea, da exactamente igual. A los infantes, a la gente jovencica, me gusta para aplicación, como a todos, en la ropa, nada de piel. Una criatura, con esto, no estoy diciendo un bebé, estoy diciendo ya niños. A la hora de hacer la comunión, tener un acto que sales y le echas el perfumico a la zagala, esto va a ir muy bien, porque van a ir muy, muy fresquitos, pulcro, y por lo menos se van a salir del toque de siempre de estar oliendo pues las típicas fragancias infantiles. Esto está muy chulo por eso, porque además es la típica, como siempre digo, que puedes poner, a pesar del precio, en la cómoda de casa para que se eche toda la familia, porque es así. Es que es tal cual, súper versátil salvo por las noches. Y la ubico, por supuestísimo, como bien dice Ignacio también, es que claro, es que como huele, es sobre todo estival. Primavera, verano, con calor. Con calor y con fríos, pues sí, también, por supuesto, sin problemas, pero por las mañanas, siempre por la mañana, y creo que es más adecuado una aplicación para vestir la ropa. Y punto pelota. En fin, pichurrinas, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Ya sabéis que si no os ha gustado esto, pues un dislike, un insulto y al pozo con la niña de The Ring que está esperándoos ahí con la boca abierta o vete a saber qué, pero los pelos chorretosos para abajo. Le hemos echado un cálculo, por lo menos unos 38 años que debe de tener desde la película del 98, más o menos. Así que sacar cuentas todo ese tiempo que lleva ahí, más el que haya llevado antes. No quiero ni pensarlo, qué asco. Y luego, como ha habido gente que les ha gustado muchísimo este vídeo maravilloso y fantástico gracias a mi Ignacio, a mi cipotaco del canal, pues ya sabéis, tiene más músculos que la masa, que Hulk. Los likes son gratis, las suscripciones son gratis, la activación de campanita para recibir las notificaciones cada vez que el Orgaz hace algo, es decir, yo, en tercera persona, ¡ay Dios mío!, pues también son gratis. Luego ya sabéis que los super thanks, pues tenéis que soltar y aflojar la pasta y os invito a que os hagáis miembros del canal y Patreon. Por otro lado está La alquimia del perfume, mi libro, maravilloso y fantástico, como yo, para pasar el rato, estar entretenidos y disfrutar de la lectura perfumera que os ofrezco. Disponible en el Corte Inglés, en el Amazon, en la Casa del Libro, en la FNAC y vete a saber dónde más. Venga, vale. Está disponible también en América, que lo sepáis, de norte a sur y de este a oeste. Ya está. Campana y se ha acabado. ¡Pichurrinas! ¡Nos vemos enseguida! Mis niños, más gracioso que todas las cosas. Tengo un frío que me muero. Tengo aquí esto que se me están poniendo que parecen, bueno, 2 pitones de toro. Nos vemos. Auf Wiedersehen.